Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Consultorio de fondos. La inversión en ETF a través de brokers crece un 33% en Europa en el último año. Alcanza un volumen de 266.000 millones de euros, con un fuerte peso por parte de Alemania. Los inversores minoristas son los que se están apuntando cada vez más a la contratación de este tipo de vehículos a través de plataformas digitales, a través de neobancos, hasta el punto de que la inversión en ETF sigue creciendo. Hay grandes firmas que están apostando por este tipo de productos, como un Trade Republic, un N26, un Revolut, y esto ha permitido sobre todo acercar la inversión y el ahorro a bolsillos más pequeños y a los más jóvenes, que también utilizan este vehículo para ahorrar desde cantidades muy pequeñas y de forma periódica. ¿Qué papel deben jugar los ETFs en una cartera? ¿Deben ser la parte central de la cartera y luego completarlo con fondos de gestión activa temáticos o más nicho, más de boutique, o todo lo contrario? ¿O también deben ser utilizados no para la parte estructural de la cartera y solo para momentos puntuales, cuando haya un elemento, un evento que pueda aportar volatilidad y, por lo tanto, oportunidad al mercado? Bueno, vamos a intentar responderlo en nuestro consultorio de fondos con Mar Barrero, que es directora de análisis de Arquia Banca Privada. Mar, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida. Hola, muy buenos días. Está creciendo mucho el flujo, el dinero, la inversión en bolsa, en bonos, a través de ETFs. ¿El ETF cómo debe utilizarse en una cartera? ¿De forma estructural o de forma táctica? ¿Debe ser la parte global de la cartera para acceder a un mercado muy líquido como un Nasdaq, o es mejor para algo más satélite? ¿Cómo hacerlo? Hombre, yo pienso que debe ser algo más satélite, no tiene que ser la parte estructural de la cartera, salvo inversiones pequeñas, ¿no? Y que tengas controladas y que sepas muy bien que quieres diversificar en un sector que a través de otros vehículos no tienes esa posibilidad, puesto que los ETFs, como sabemos, los hay, ¿no? Que cubren todos los mercados y cubren todos los sectores, incluso, otros subsectores más desconocidos, también tienes acceso a través de los ETFs. Y luego, como digo, depende también mucho de cómo lo vayamos a utilizar, si como inversión de corto plazo, de largo plazo, y la cantidad que deseemos invertir en ellos, entre otras cosas por los costos que tienen. Es verdad que si miras las comisiones de gestión de un ETF, son muy bajitas, pero luego tienes que tener en cuenta que son como una acción cualquiera, ¿no? Entonces tienen sus costes de brokeraje y de custodia, que también hay que tenerlos en cuenta, y luego también si son en euros o son en otras divisas, el coste de cambio de divisa. Y luego un tema muy importante, y por eso pienso que también, ¿no?, el saber si van a ser para el corto plazo o el largo, y es el tema fiscal. En los ETFs, al final, igual que en una acción, estás comprando y vendiendo, y cada vez que haces ese paso, tienes una retención, y luego, tienes que tributar, ¿no?, por la plusvalía o minusvalía que te haya generado. No puedes traspasar de un ETF a otro sin pasar por Hacienda, ¿no? Algo que sí permiten los fondos de inversión. Por eso, para lo que es el global de la cartera, ¿no?, y para esas posiciones más estructurales
núcleo, ¿no? de lo que es la gestión de los ahorros, yo seguiría apostando más por los fondos de inversión. Por eso, porque bueno, pues tienes también una gran variedad, te permiten traspasar de un producto a otro, ir cambiando tu estrategia y tu perfil de riesgo sin tener que deshacer esa inversión y sin tener que pasar por Hacienda. Y luego hay que tener en cuenta que dentro de la oferta de los fondos de inversión, pues también tenemos productos indexados, que su rentabilidad es similar a la de un ETF y las comisiones de gestión pues son muy parecidas, y en los fondos no tienes ese coste de brokeraje, ¿no? Ni de custodia en la mayoría de las plataformas. Es verdad que, como decía, la oferta de fondos que cubran distintos sectores o subsectores pues es mucho más reducida que en la de los ETFs. Y luego hay que tener en cuenta eso, que el ETF pues es direccional al mercado, ¿no? Que si sube el mercado, pues el ETF lo va a hacer igual y va a subir, pero si cae, pues también te va a caer, ¿no? Con la misma fuerza. En los fondos también pasa eso. Aún así, bueno, pues el gestor se puede cubrir y minimizar un poco la caída. Son responsables porque el Banco Central Europeo, en su informe de estabilidad financiera, que hoy termina de publicar y desglosar, dice que el auge de la inversión en ETFs tiene algunos riesgos, como que puede provocar más volatilidad en los mercados, puede provocar también una reducción de la liquidez y luego, al mismo tiempo, una alta concentración. ¿Tú crees que el mercado está sufriendo, que se está notando en general en los índices, en las tendencias, en la concentración en regiones, en valores, en sectores concretos, el auge de la gestión indexada? Bueno, al final es verdad, ¿no? que cuanto más volumen se invierta en este tipo de vehículos, pues más se incidirá también en la evolución de los índices de referencia, tanto en los momentos de subida como en los de bajada, y sobre todo en los de bajada, ¿no? Porque al final, si el mercado empieza a caer y la salida de patrimonio pues es significativa, eso desde luego va a profundizar aún más la caída. Aún así, bueno, pues pienso, ¿no?, que el mercado es muy amplio, que liquidez, es verdad que hay muchos vehículos y que la oferta es muy amplia, y eso es lo que también tiene que mirar el inversor, ¿no? Cuando decide comprar un ETF, pues también ver si se negocia, qué volumen de negociación tiene, y apostar siempre pues por aquellos que tengan un volumen de negociación alto, y así, bueno, pues te cubres un poco, ¿no?, en ese riesgo de iliquidez. Es verdad que dependiendo, bueno, pues del tipo de mercado que siga, o si es un sector muy pequeñito o muy concentrado, pues ahí hay más problemas, ¿no?, de liquidez. Pero eso mismo puede suceder en un fondo de inversión. Hay que mirar el patrimonio que tiene ese producto, ¿no?, para, bueno, pues por lo menos evitar el riesgo de liquidez cuando vienen mal dadas por el mercado. Voy a ir enseguida con los oyentes y con sus preguntas. 915331851 o 609 224716. Antes, hoy vamos a conocer las cuentas de Nvidia. La tecnología ha subido mucho, Nvidia subió todavía más. ¿Tú ves valor en tecnología? ¿Cómo elegir un buen fondo que invierta en tecnología o en inteligencia artificial? Sí que lo veo, ¿no? Y sigo pensando que, bueno, pues el sector de tecnología, a pesar de, ¿no?, pues todo lo que se ha revalorizado en estos 2 últimos años, pues todavía tiene margen tiene potencial, ¿no?, de revalorización. Es verdad que pienso, ¿no?, que cada vez hay que ser más selectivo y buscar aquellos fondos que tienen una cartera mucho más diversificada, que no esté tan concentrada en las 7 grandes, ¿no?, y que el peso en Nvidia tampoco sea muy alto, porque es verdad que todos estos valores, ¿no?, los grandes, ya sea Nvidia, ya sea Apple, ya sea Microsoft, pues desde luego han subido mucho, están muy caras, y cualquier noticia que no cumpla las expectativas de los inversores, ya lo hemos visto, pues genera una alta volatilidad y correcciones importantes en esos valores, ¿no? Con lo cual, sí, pienso que sigue habiendo potencial en el sector de tecnología, pero hay que ser mucho más selectivos, y a la hora de comprar un fondo, pues como digo, que tenga una cartera muy diversificada y que no esté muy concentrado. Por ejemplo, dentro de tecnología, dame un par de nombres que a ti te gusten.
Sí, bueno, pues un ejemplo, ¿no?, de un fondo diversificado y que no está concentrado en los 7 magníficos, pues es el de Fidelity, el Fidelity Global Technology, ¿no? Esa es una opción, ¿no?, para posicionarnos en ese segmento. Y luego, bueno, pues hay las grandes casas, tanto en España, ¿no?, como en Estados Unidos, o como las europeas, que gestionan fondos del sector de tecnología. Franklin Templeton puede ser, ¿no?, o JP Morgan, o bueno, Philip Miller. Es decir, ahí la oferta es muy muy amplia y bueno, pues como digo, tienen dentro de sus productos pues fondos que no solamente cubren a los 7 magníficos, con lo cual cualquiera de ellos nos parece interesante. Vale, voy con nota de audio. Buenos días. Para la señora Barrero, por favor, ¿qué le parece el fondo Neuberger Berman Ultra Short Term Eurobond para traspasar desde monetario? Gracias. Y si no, alguno similar, por favor. Gracias. ¿Qué dices? Bueno, que es muy parecido a un monetario, ¿no? Porque como bien indica su nombre, ¿no?, y nos ha dicho el oyente, pues es un ultra short, es decir, es un fondo de renta fija de muy muy corto plazo. Es muy parecido a un monetario, duraciones inferiores al año, con lo cual la rentabilidad que vamos a tener en ese tipo de productos pues es igual, ¿no?, que la que podríamos obtener en un monetario. Por ahora siguen dando buenas rentabilidades. Este año pues en el entorno del 3,5%, 4%, con lo cual no está nada mal. Bueno, para 2025 pues estarán más en el entorno del 3%, dependiendo un poco de cómo vaya ese recorte de tipos por parte de los bancos centrales. Yo me iría o daría un paso más, ¿no?, y en lugar de estar en ultra short, pues estaría en un fondo de renta fija de corto plazo, pero que pueda estar en duraciones entre el 1 año, los 4 años, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay fondo de EBLIC, nos gusta, el de Arkia, el banca renta fija euro, de Juan, el Juan duración 0,3, VS, también que tiene duración 0,2 o el 0,5, el Carmignac Securité, bueno, BlackRock, casi todas las gestoras, ¿no?, y casi todas las casas también nacionales, pues tienen un fondo de renta fija de corto plazo que está en esas duraciones, ¿no?, entre 1 o 3 años, 4 años, que pienso que es donde hay potencial de rentabilidad y donde vamos a tener un poquito más, ¿no?, de rendimiento, no solo este año, sino también pues en 2025 y probablemente en 2026. ¿Qué opinas de los fondos multiactivos, Mar? Y bueno, pues es verdad que durante mucho tiempo fueron una opción muy interesante. Es verdad que también ahora con lo bien que lo están haciendo los fondos de renta fija, ¿no?, y la posibilidad de, bueno, pues que también invertir directamente en fondos de renta variable que lo están haciendo bien, pues el multiactivos ha perdido un poco de atractivo. Al final juegan muchas cartas, ¿no?, porque juegan a la renta fija, juegan a materias primas, juegan a bolsa, con lo cual, si todos los activos lo hacen bien, estos fondos brillan, pero cuando alguno de esos activos pues se tuerce, ¿no?, pues vemos cómo se quedan o pueden sufrir algo más, porque bueno, lo que te aporta la renta fija o lo que te pueda aportar la renta variable en algún momento, pues igual no te lo da la divisa o no te lo dan las materias primas. Son una opción a tener en cuenta pues cuando tenemos una cantidad pequeña, ¿no?, para invertir, y es una manera de estar muy diversificado pues con un patrimonio muy reducido. Ahora bien, tienen esa limitación, ¿no?, que no siempre todos los activos van a ir en la misma dirección, y eso, como digo, pues al final les puede limitar su rendimiento y restar algo de su atractivo. Vale. Mira, me pregunta uno de los oyentes por 2 fondos de inversión. Uno es el Allianz Advanced Fixed Income Euro y el otro es el Allianz Best Styles Europe Equity.
Bueno, pues dos opciones muy distintas, ¿no? Una para posicionarnos más en renta fija y el otro pues es renta variable zona euro. En cuanto al fondo de renta fija, pues en estos momentos me parece interesante. Cualquier fondo de renta fija diversificado como es este producto, ¿no? Y que, bueno, pues también hace una gestión activa de duraciones, pues me parece bien, y además, bueno, pues buscando, ¿no?, lo que es el income de las acciones, ¿no?, o de la renta fija de las emisiones, que los cupones, ¿no?, que ahora nos dan, o el dividendo, bueno, pues es una acción que me parece bien. En cuanto a posicionarnos en renta variable directamente en euro, aun siendo un buen fondo, ¿no?, el de Asia's, pues la renta variable europea, que está más barata que la americana, pero seguimos viendo cómo, bueno, pues sufre más, ¿no?, o se queda por detrás. La situación macro en Europa es algo más delicada y eso también está, bueno, pues limitando, ¿no?, lo que es el rendimiento de la bolsa y sobre todo de la zona euro. Yo por ahora el porcentaje en bolsas europeas pues lo tendría limitado, no sería muy elevado, ¿no? Y bueno, pues a la hora de invertir este fondo de Allianz podría ser una opción, pero la oferta es muy amplia en este campo, ¿no? Con lo cual ahí, bueno, pues tenemos mucho donde elegir, aunque el entorno, pues como digo, no me parece tan interesante. Oye, me preguntan ya lo último por el BlackRock ESG Multi-Asset Fund. Sí, bueno, pues es un poco, ¿no?, lo que nos comentábamos antes, este producto de BlackRock, además con esa parte, ¿no?, de sostenibilidad a la hora de elegir, ¿no?, las emisiones que incorporan a la cartera o de las acciones. Bueno, empieza a ser interesante, ¿no?, y muchos son los inversores que piden que cumplan ese criterio de sostenibilidad. Como digo, los multiactivos, bien para ese inversor que tiene, bueno, pues un patrimonio no muy elevado. Si no, pues lo más indicado es hacerte una cartera diversificada. Estupendo. Pues Mar Barrero, desde Arquia Banca Privada, gracias por los consejos, el análisis y la formación. Cuídate mucho, un abrazo. Un abrazo, gracias. Esto es Radio Intereconomía y hasta aquí Capital Intereconomía. Mañana volvemos, tenemos un programa especial desde las 10 de la mañana y hasta las 12 porque nos vamos a ir al gran evento de las gestoras, de la inversión, del asesoramiento financiero, de la banca privada. Vamos a estar en Main, sí, Capital Intereconomía estará en Main desde las 10 y hasta las 12 de la mañana con 2 mesas de lujo para hablar de ideas de inversión con el foco puesto en 2025 y para hablar sobre todo de estrategias que pueden aportar alfa a las carteras. ¿Qué significa alfa? El batir a los índices en rentabilidad. Vamos a poner sobre la mesa estrategias de renta variable y de renta fija. Vamos a hablar también de custodios, vamos a hablar también de ETFs, vamos a hablar de gestión española y bueno, desde las 10 y hasta las 12 Capital Intereconomía estará en Main, en el centro de Madrid. Así que no se vayan y yo me encuentro con ustedes mañana a las 7. Adiós. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.